La Biblia no es un libro del pasado, es una verdad que late hoy. Esto es Pulso Bíblico, conectando tu corazón con la palabra de Dios. Hola, Dios te bendiga, Dios te acompañe. Qué alegría que hoy nos acompañes en un nuevo episodio de Pulso Bíblico. Soy Gustavo y el día de hoy vamos a sumergirnos en una nueva lectura. Vamos a estar compartiendo el capítulo 17, 18 y 19 del libro de Sabiduría. Vamos a leer estos tres capítulos porque con estos tres capítulos culminamos el libro de Sabiduría. Y por eso vamos a leer estos tres capítulos. Así que te invito a que busques tu Biblia, te prepares para que juntos compartamos y escuchemos y leamos la palabra de Dios. Qué elevados son tus designios y cuán difíciles de entender. Por eso, los que no los conocen andan extraviados. Los impíos pensaban someter bajo su poder a la nación santa, pero se encontraron cautivos, prisioneros de una larga noche. Encerrados bajo sus propios techos, desterrados lejos de tu infalible protección. Pensaban esconderse junto con sus pecados bajo el velo del olvido, pero fueron dispersados, sometidos a terribles horrores, aterrorizados por fantasmas. Los escondrijos donde se refugiaron no los pusieron al abrigo del miedo. Ruidos espantosos resonaban a su derredor y se les aparecían espectros lívidos, de rasgos lúgubres. Ningún fuego podía alumbrarles, y el brillante resplandor de las estrellas no se atrevían a traspasar esa sombría noche. La única cosa que podían ver era un fuego terrible que no se extinguía, y cuando esa visión había ya desaparecido, en su terror exageraban todavía lo que acababan de ver. Las artimañas de la magia no sirvieron para nada, y su pretendida sabiduría recibió un tajante desmentido, porque aquellos que se jactaban de sanar a los espíritus de sus perturbaciones y de sus temores eran presa de un miedo ridículo. Aunque no hubiera nada que temer, el simple paso de un animal o el silbido de una serpiente bastaba para aterrorizarlos. Se morían en convulsiones de miedo, no atreviéndose a mirar ese aire que nos rodea y del cual nadie podría huir. Porque la maldad es miedosa, se condena a sí misma, perseguida por su conciencia, espera siempre lo peor. Tener miedo es simplemente renunciar a la ayuda de la razón. Mientras menos se cuenta con esa ayuda interior, más aumenta la causa desconocida de sus sufrimientos. Esa noche había surgido de un mundo infernal, mundo de la impotencia. Se había apoderado de ellos durante el sueño y los mantenía en la impotencia. A lo largo de toda esa noche, se veían perseguidos por espectros y permanecían clavados en su sitio. Un miedo horrible y súbito los embargaba. Cada uno permanecía donde había caído, inmovilizado en esa prisión sin grillos. Fuera labrador,
pastor o trabajador solitario, cada uno había sido tomado de improviso, sin poder resistir. Una misma oscuridad los tenía a todos encadenados. Todo los llenaba de terror y los paralizaba. El murmullo de la brisa, el gorjeo de un pajarito entre las ramas, o el ruido regular de una cascada, o el estruendo de un desmoronamiento de piedras en una pendiente, o la carrera invisible de animales saltando, o aún el aullido de las fieras salvajes y el eco retumbante en las gargantas de las montañas. El resto del mundo disfrutaba de una brillante luz, sin que nada le impidiera realizar sus trabajos. Sobre ellos, en cambio, pesaba una abrumadora noche, imagen de las tinieblas que les tocarían en suerte un día. ¿No eran en sí mismos más pesados que las tinieblas? Para tus santos, sin embargo, resplandecía la luz. Los egipcios no los veían, pero los oían y pensaban que habían tenido mucha suerte al librarse de ellas. Además, les agradecían que no se vengaran después de todo lo que habían sufrido y les pedían perdón. En vez de esa oscuridad diste a tu pueblo una columna de fuego, para que no los guiara en su viaje a la aventura. Su gloriosa migración se iba pues a hacer bajo un sol que no los quemaría. Los egipcios merecieron esa privación de la luz, esas tinieblas que lo aprisionaban. ¿No habían ellos acaso retenido cautivos a tus hijos, que debían llevar al mundo la luz inapagable de tu ley? Quisieron exterminar a los recién nacidos del pueblo santo. Moisés fue el único que se salvó entre los que eran abandonados. Para castigarlos, hiciste perecer a un gran número de ellos. Luego los ahogaste a todos juntos en el mar impetuoso. Esa noche había sido anunciada a nuestros padres para que se supiera después y supieran valorar tus promesas y depositaran en ellas su confianza. Tu pueblo, pues, aguardaba el momento en que los justos serían salvados y sus enemigos arruinados. Al castigar a nuestros adversarios, cubriste de gloria a tus elegidos, es decir, a nosotros mismos. Tus santos hijos, la raza de los buenos, ofrecieron pues en secreto el sacrificio y se comprometieron a observar esa ley divina. El pueblo seguiría siendo solidario tanto en los éxitos como en los peligros, después de lo cual entonaron los cantos de sus padres. En ese mismo momento le hacían eco los clamores confusos de sus enemigos, junto con los gritos lastimeros de los que lloraban a sus hijos. Una misma sentencia había castigado al servidor y a su patrón. El hombre del pueblo sufría lo mismo que el rey. Lloraban a sus innumerables muertos, derribados todos por la misma muerte. Los vivos no daban abasto para enterrarlos. La flor innata de esa raza había perecido en un instante. En un primer momento se habían negado a creer, engañados por sus magos, pero después de la muerte de sus primogénitos, reconocieron que este pueblo era hijo de Dios.
Cuando todo estaba tranquilo en medio del silencio y había transcurrido la mitad de la noche, tu palabra omnipotente se lanzó desde lo alto de los cielos, donde está junto a tu trono real, y se precipitó como un guerrero furioso sobre el país condenado al exterminio. Llevaba como espada acerada tu irrevocable decisión. Tocaba el cielo y pisaba la tierra. Cuando golpeaba esparcía la muerte por todas partes. De repente se sintieron perturbados por apariciones y horribles pesadillas. Un terror indecidible se apoderó de ellos. Cuando caían agonizando en cualquier parte, sabían decir por qué morían, porque habían sido informados por los sueños que los habían perturbado. No debían sucumbir sin saber por qué tenían que sufrir. Es cierto que los justos también experimentaron la muerte. El flagelo alcanzó a muchos de ellos en el desierto. Pero la cólera de Dios no duró tanto. Un hombre intachable tomó inmediatamente su defensa con las armas de su ministerio, la oración y el incienso de los sacrificios expiatorios. Así enfrentó a tu cólera, Señor, y puso fin a su prueba. Vieron entonces que era tu servidor. Puso fin a tu resentimiento, no con la fuerza física o la eficacia de las armas, sino con su palabra. Le recordó al exterminador las promesas y las alianzas pactadas antiguamente con nuestros padres. Cuando se interpuso, los muertos ya se apilaban. Puso fin a la cólera y le cerró el camino hacia los vivos. Todo el mundo estaba representado en su larga túnica, en las 4 hileras de piedras preciosas. Llevaba los nombres gloriosos de nuestros padres, y en su cabeza la diadema de tu majestad. Al verlo, el exterminador retrocedió y tuvo miedo. Había bastado con este anticipo de tu cólera. A los impíos, empero, un furor inclemente los castigó hasta el fin, porque Dios sabía de antemano lo que harían. Después de haber autorizado a tu pueblo a que se fuera y de haberlo incluso empujado a ello, cambiaron de parecer y se pusieron a perseguirlo. Aún no terminaban de llorar a sus muertos y de lamentarse en sus tumbas, cuando tomaron la decisión de perseguir como fugitivos a los que les habían suplicado que se fueran. Una justa fatalidad los impulsó a esta medida extrema y les hizo olvidar todo lo que había pasado. Era necesario que nuevos tormentos colmaran la medida de su castigo. Tu pueblo iba a vivir la experiencia de un viaje increíble, mientras ellos tenían que experimentar una muerte poco común. A una orden tuya, toda la creación, con sus propiedades naturales, se renovó desde arriba para proteger a tus hijos. Se vio a una nube que cubría el campamento, con su sombra, y que aparecía la tierra seca en medio del agua. Se abrió en el mar Rojo un paso seguro. Una verde llanura reemplazó a las olas impetuosas, y todo el pueblo pasó por allí. Protegido por tu mano, fueron testigos
de esos prodigios asombrosos. Saltaban como caballos en la pradera, o brincaban como corderos alabándote, porque tu Señor los habías librado. Así podrían acordarse de lo que habían visto en el país de su destierro, de cómo el suelo estaba cubierto no por animales, sino por mosquitos, y de cómo el río había botado no peces, sino incontables ranas. Más tarde, vieron además cómo nacían pájaros de una manera nueva, cuando el hambre los apretaba y pedían una comida más sustancial. Salieron codornices del mar para satisfacer sus necesidades. Los otros, los pecadores, habían sido advertidos por violentas tormentas, antes que cayeran sobre ellos los castigos. Fueron castigados con toda justicia por su propia maldad, porque habían mostrado un odio terrible hacia los extranjeros. Otros en otro lugar se habían negado a acoger a unos desconocidos, pero estos habían reducido a la esclavitud a un pueblo bienhechor que se había instalado en medio de ellos. Aquellos que habían recibido con tanto odio a los extranjeros tenían que ser castigados. Pero estos que habían acogido a nuestros padres con festejos, los habían luego sometido a trabajos forzados, después de haberlos tratado como iguales. Por eso fueron heridos de ceguera, como les había ocurrido a los habitantes de Sodoma, frente a la puerta de Lot, el justo. Se encontraron en la oscuridad y cada uno tuvo que buscar a tientas su propia puerta. Fue como si los diferentes elementos del mundo intercambiaran sus propiedades, igual como en la cítara la alternancia de sonidos cambia el ritmo, conservando sin embargo cada nota su propia tonalidad. Y si se examinan los hechos, eso fue justamente lo que pasó. Lo que vive en la tierra se adaptó al agua. Lo que está hecho para el agua se volvió terrestre. El fuego ardía más fuerte al contacto con el agua, y ésta se olvidó de apagarlo. Las llamas no quemaban a los frágiles insectos que la atravesaban, ni hacían que se derritiera el maná, ese alimento divino que debió licuarse como las escarchas en un instante. De cuántas maneras, Señor, has exaltado y glorificado a tu pueblo. Nunca los has olvidado, sino que los has asistido siempre y en todas partes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por compartir esos minutos para escuchar la palabra de Dios. El día de hoy hemos culminado el libro de sabiduría. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de culminar otro libro de las Sagradas Escrituras. Gracias a ustedes por el apoyo. Gracias siempre por estar aquí presentes. No se les olvide darle un like a este video, compartirlo a los demás y suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita. Nos vemos el día de mañana con el primer capítulo del Eclesiástico. Vamos a comenzar el libro del Eclesiástico o Sirácides. Así que los espero el día de mañana para comenzar este nuevo libro de las Sagradas Escrituras. Dios los bendiga, Dios los acompañe siempre. Nos vemos en un próximo video. Les habló Gustavo desde Venezuela. Hasta la próxima.